Hola, bienvenidos a mi canal sobre la tanatopraxia. Esta primera semana hablaré sobre el sistema óseo. Pero antes de empezar, explicaré. No soy tanatopractora, soy artista. Estudio el surrealismo, pero como estoy creando una obra en la cual he titulado Tanatosimbiosis, para mí es importante y de vital estudiar la tanatopraxia a fondo, ya que tiene mucho que ver con el arte que estoy creando, que es esa simbiosis entre la vida y la muerte, el arte surrealista y todo eso que nos cuestionamos sobre la vida, la muerte. Pero antes de hablar sobre un tipo de filosofía dentro de un tipo de arte, pues creo que hay que informarse bien sobre la tanatopraxia. Entonces, pues según vaya estudiando cada semana iré subiendo un video. Y este primero lo seleccioné, el sistema óseo, porque antes de saber cómo es el trabajo de la tanatopraxia, hay que saber la anatomía del cuerpo humano. Así que, primera semana, sistema óseo o esquelético. Y comencemos. Está formado por más de 200 huesos, unidos por ligamentos y colocados de la siguiente forma: 28 en la cabeza, 52 en el tronco, 64 entre las extremidades superiores y 62 en las extremidades inferiores. Principales funciones, dato importante. En la producción de células sanguíneas se producen en ciertos huesos un tejido llamado médula ósea roja, que se encarga de la fabricación de células hematíes mediante la hematopoiesis. ¿Qué son las hematíes? Son glóbulos rojos. Son células más abundantes de la sangre. Su función principal es transportar oxígeno desde los pulmones hacia todos los tejidos del cuerpo y recoger el dióxido de carbono para eliminarlo. ¿Qué es la hematopoiesis? Es el proceso continuo y vital mediante el cual el organismo produce, desarrolla y madura todas las células que componen la sangre. Esto incluye a los glóbulos rojos eritrocitos, los glóbulos blancos leucocitos y las plaquetas. Principales funciones del sistema esquelético: soporte, protección, movimiento y almacén de grasas. Aportan un soporte rígido que sirve para el sostén de los músculos y tejidos blandos. Protege a los órganos internos de posibles traumatismos. Y en movimiento, al insertarse los músculos en el hueso mediante tendones, facilita la contracción sincronizada que permite y produce el movimiento. Almacén de grasas de reserva, conocida como médula amarilla adipocitos. Es una importante reserva de energía química. Los huesos. Los huesos están formados por tejido conectivo cuya base está constituida por un 25% de agua, un 25% de proteínas y un 50% de sales minerales. En el hueso pueden distinguirse tres partes: periósteo, endocito y médula. El periósteo envuelve al hueso en toda su superficie. Endocito, parte interna del hueso. Médula es una sustancia semejante a la sangre, médula roja. Según su tamaño y forma, se pueden diferenciar tres tipos de huesos. Largos, son cilíndricos y alargados y están compuestos por un cuerpo central y sus extremos, que forman parte de las articulaciones. La capa externa está compuesta de tejido óseo compacto para dar solidez al hueso. Y la zona interna se denomina cavidad medular, rellena de tejido óseo esponjoso y poco denso, por ejemplo, el fémur. Los planos son delgados, planos y anchos. Están formados por una capa externa de tejido óseo compacto y rellenos de tejido óseo esponjoso. Algunos ejemplos son el cráneo, el esternón, las costillas o los huesos ilíacos. Cortos, están formados por una capa externa de tejido óseo compacto, rellenos de tejido óseo esponjoso. Son de pequeño tamaño y de forma cúbita o cilíndrica. Algunos ejemplos son las vértebras, los huesos del cuerpo de las manos y los del tarso de los pies.
Detalles de cada uno de estos conjuntos de huesos. Huesos de la cabeza. Huesos del cráneo son los encargados de proteger el encéfalo y otras estructuras próximas como los ojos y oídos. El cráneo está formado por un frontal, 2 parietales, 2 temporales, un occipital, un etmoides y un esfenoides. Huesos de la cara. Comprenden 2 huesos nasales, 2 maxilares superiores, 2 palatinos, 2 cigomáticos o malares, 2 lagrimales, un vómer, 2 cornetes inferiores y un maxilar inferior. Huesos del oído. Se localizan en el oído medio. En cada oído hay 3 huesillos colocados en cadena: martillo, yunque, estribo. Huesos hioides. Se localiza en el cuello, entre el inferior y la parte superior de la laringe. Tiene forma de U y es el único hueso que no tiene contacto con otro hueso, sosteniéndose simplemente por los músculos. Huesos del tronco. Incluyen los huesos de la columna vertebral, el esternón y las costillas, encargadas de proteger los pulmones y demás estructura de la cavidad torácica. Huesos de la columna vertebral. La columna vertebral está compuesta de 24 huesos, llamados vértebras, 7 cervicales, 12 dorsales y 5 lumbares, el sacro y el coxis. Entre las 7 vértebras cervicales destacan las 2 primeras, cuya función es el sustento del cráneo y su movimiento de rotación. Atlas es la primera vértebra cervical y por eso se abrevia. C1 sostiene la cabeza y tiene un aspecto diferente al de otras vértebras. El axis es la segunda vértebra cervical o C2. Tiene un apéndice llamado diente que permite que la cabeza y el atlas roten a su alrededor. Huesos de la cintura escapular. Son las clavículas en su parte anterior y las escápulas en su parte posterior. Huesos de los miembros superiores. Dentro de estos también pueden distinguirse los siguientes tipos. El húmero, hueso largo del brazo, se articula con el hombro en su parte proximal y con el cúbito y el radio en su parte distal. Cúbito y radio constituyen los huesos del antebrazo. Ambos se articulan en su parte distal con los huesos del carpo, formando la articulación de la muñeca. Hueso de la mano. La mano está formada por el carpo, el metacarpo y las falanges de los dedos. El carpo está formado por el escafoides, semilunar, piramidal, pisiforme, grande, ganchoso, trapecio y trapezoide. El metacarpo está compuesto por 5 huesos largos llamados metacarpianos, que se articulan con los huesos de los dedos llamados falanges. Huesos de la cintura pelviana. Están formados por la articulación de los coxales, que son el resultado de la fusión de 3 huesos: el ilión, el isquión y el pubis. Huesos de los miembros inferiores. Dentro de estos pueden distinguirse los siguientes. Fémur es el hueso largo del muslo. Se articula en su parte proximal con el coxal, formando la articulación de la cadera, y en su parte distal se articula con la tibia y el perone, formando la articulación de la rodilla, delante de la cual se encuentra un hueso aplanado llamado rótula. Tibia y perone son los huesos de la parte baja de la pierna. En su parte distal articulan con los huesos del tarso, formando la articulación del tobillo. Huesos del pie. El pie está formado por el tarso, el metatarso y las falanges de los dedos. El tarso está compuesto por los huesos estragalo, calcáneo, escafoides, cuboides y 3 cuñas que se articulan en el metatarso.
Articulaciones. Las articulaciones son las conexiones entre los huesos o cartílagos. Según su función, pueden ser sin artrosis, sin movimiento, por ejemplo, las suturas del cráneo. Anfiartrosis, poco movimiento, por ejemplo, la sínfisis del pubis. Hidartrosis, mucho movimiento, por ejemplo, la rodilla. Según su estructura pueden ser fibrosas, la superficie articular de los huesos están fijadas por tejido fibroso conjuntivo, uniéndolas estrechamente entre sí. Cartilaginosas, están unidas por cartílago fibroso que se subdivide en la sínfisis, costillas y el esternón. Sinoviales se denominan diartrosis, son más móviles. De este tipo es la mayoría de las articulaciones del cuerpo. En fin, hemos llegado al final del video. Espero que os haya servido de algo. Me puedo haber equivocado en alguna palabrita en la pronunciación, porque no soy experta en el tema, pero sí que es interesante aprender un poquito de cómo es nuestro sistema óseo. Y además, sobre todo para los artistas, creo que es súper importante saber cómo estamos compuestos y qué huesos tenemos, qué función hacen. Creo que funciona bien y nos puede ayudar muchísimo para crear un cuerpo bien pintado con su correcta proporción. Espero que haya gustado esta primera semana que estudie el sistema óseo y hasta la próxima.